¿Qué aprendizaje le deja al mundo la pandemia? Esa es una pregunta recurrente en todas partes. Cada nación se la jugó a su manera para enfrentar el virus del COVID-19, unos más acertadamente que otros. Margarita recogió impresiones con analistas de varias de las naciones más golpeadas por esta pandemia para intentar encontrar respuestas a ese interrogante. Así fue, Juan Roberto. Encontré voces autorizadas en Brasil, México, Estados Unidos y España, donde los líderes se convirtieron en protagonistas positivos o negativos en la lucha en contra de la propagación del virus. Pero al fin y al cabo, protagonistas. El liderazgo mundial puesto a prueba. Todo este tiempo hemos actuado con apertura, transparencia y responsabilidad. Esta es una situación especial. Haremos lo que sea necesario. Tomaremos los pasos necesarios y razonables para prepararnos para este brote. Todos ante el mismo desafío, obligados a enfrentarlo. Cada uno con su propio talante, sus convicciones y sus prejuicios. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. Nada sentiría. No sentiría nada, o sería como mucho una gripecita o un resfriadito. Resfriadinho. Yo veo los desinfectantes, actúan en un minuto. Tal vez haya forma de hacer algo como eso en el cuerpo. Casi un año después, las vidas perdidas son el incontrovertible balance. Estados Unidos, Brasil, India, México y Reino Unido son los 5 países que han puesto la mayor cuota de víctimas. El COVID-19 transita invisible, a sus anchas, por las calles de Sao Paulo, corazón industrial y financiero de Brasil, el país más azotado de nuestra región, con 180.000 muertes y más de 6 millones de contagios. Se anida, se expande, se ensaña con los habitantes de la gran mole de cemento y sus alrededores que cuatriplican en contagios al siguiente estado más afectado. Todos vamos a morir algún día. No tiene sentido huir de eso. Huir de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas. Así piensa el hombre que gobierna, pero en los hospitales donde una muerte no es un número más en el reporte, sino una batalla perdida con sangre, sudor y lágrimas, tienen otra noción de valentía. Además de combatir en el primer frente, estos médicos son voluntarios en las pruebas de una de las vacunas. Nunca una pandemia había causado una emergencia así. Porque tenemos un gran número de personas enfermas. Una población heterogénea en términos de rango de edad y diversidad. Y varios estados afectados por la enfermedad en diferentes momentos. Una diversidad y una magnitud que son condena y salvación al mismo tiempo. La tragedia fue muy grande en el norte del país. Así lo considera Silvia Colombo, corresponsal para América Latina del diario Folha de Sao Paulo. Brasil es un país con una escala geográfica continental. Es un país muy grande, es un país muy diverso, muy desigual. La Justicia Suprema de Brasil entregó la autonomía de lidiar con la pandemia a los gobernadores, o sea, a las autoridades regionales. Y con eso, algunas provincias, estados o departamentos, como quieras llamar, tuvieron una performance distinta de la otra. Así que cada región tiene una realidad distinta. Conocimos la tormenta en Manaus, Amazonas, por falta de recursos. Ahí, como en buena parte del país, después de un periodo de descenso, las cifras vuelven a crecer. ¿Está pasando factura la reapertura precipitada? Muchos se preguntan si está llegando la segunda ola sin haber salido aún de la primera. La presión por la flexibilización fue muy alta y ahora tenemos algo que, no sé, yo creo que hubo una falla de la sociedad en no mesurar un poco. O sea, ok, no vamos a hacer una cuarentena total, pero tampoco vamos al desmadre total. Con un manejo distinto quizás se hubiera podido evitar muchas muertes.
Seguramente. Yo creo que, bueno, Brasil tiene un presidente que es un negacionista, ¿no? Entonces, aunque mucha gente lo haya confrontado o abandonado su apoyo a él durante la pandemia por el manejo que él tuvo de la pandemia, mucha gente todavía lo sigue. Al otro lado del Atlántico, España sufrió en la primavera los peores rigores de la primera oleada. Y ahora, como casi todas las naciones europeas, enfrenta las consecuencias de un verano sin control, como lo explica el periodista y escritor Alex Grigelmo. Nos hemos equivocado, o se han equivocado quienes nos gobiernan, en 2 ocasiones. En la primera oleada por improvisación, y eso es disculpable porque a todo el mundo lo tomó por sorpresa, y en esta segunda oleada por irresponsabilidad. No se han adoptado las medidas pertinentes y se ha protegido más la economía que la salud. Pese a ello, la economía está en crisis y la pobreza se enquista en España. Se siente todos los días en este banco de alimentos de Málaga, donde se duplicaron las personas que piden asistencia. Mucha gente que viene pidiendo comida, que tiene niños chicos saqueados sin trabajo, vienen los padres llorando, las madres también, y te da pena. A mí me hace faltar la lágrima, porque la cosa está complicada. A inicios del 2020, ya el 25% de la población, unos 12 millones de personas, estaban en riesgo de pobreza o de exclusión social. La pandemia lo agravó. Entonces, toda crisis económica, todo aumento de la pobreza es malo, políticamente es malo para la democracia. ¿Es usted optimista sobre lo que nos espera para el próximo año? En el sistema político no hay nada que permita ser optimista. En el terreno científico sí, pero los políticos pueden estropear los avances de la ciencia con una mala organización y una mala gestión de la administración de las vacunas, igual que se ha producido una mala gestión de los consejos que han aportado los científicos. El resultado, la ocupación del hospital como repunta. Cerca de 1.650.000 contagiados, el 6º lugar en el ranking de países con más casos y cerca de 50.000 vidas perdidas. México llora el doble. Más allá del triste umbral de los 100.000 muertos, su fortaleza histórica ha sido puesta a prueba. Pero su fe está intacta. Los peregrinos llegan en masa a poner sus miedos y sus tristezas en manos de la Virgen de Guadalupe, como este hombre que viajó 600 kilómetros desde Zacatecas. Se encontró con la noticia de que el 12 de diciembre no habrá fiesta a la patrona de América. Es triste, me da tristeza, pero lo podemos hacer en casa, podemos hacer ahí reunidos desde ahí a ella para procurar o hacer todo lo posible de salirnos de este problema de salud que tenemos. La pandemia, que todo lo cambió, también impuso la virtualidad en la que suele ser una fiesta multitudinaria. Bien las medidas que se están tomando porque hasta ahorita pues la cantidad de fallecidos pues es muy alta. Y es que México ha pasado por todas las etapas. Del escepticismo inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les voy a decir cuándo no salgan. A las medidas severas. Respire profundo. Eso, directo. Y como lo explica el periodista Javier Alatorre, el camino no está claro. Vamos a poner sobre la mesa si esas acciones, si esos llamados y si la estrategia sanitaria pudo haber sido de otra manera. Pero hoy estamos todavía tratando, como dice el presidente, de domar la pandemia y no lo hemos logrado. Al gobierno de AMLO, la pandemia lo sorprendió en plena purga del sistema de salud, evaluando cómo fortalecer la infraestructura y, sobre todo, cómo tratar de frenar la corrupción. Y entonces te encuentras con que no tenían los elementos necesarios o suficientes. Una reflexión muy dura de cómo se había construido un sistema público de salud, y una lección muy dura de que politizar o llevar a estos temas tan sensibles a la arena electoral no nos deja, no nos lleva a buen puerto. Pero nada se compara con el drama de Estados Unidos.
casi 14 millones de contagios y una abrumadora velocidad de propagación que la fiesta de Acción de Gracias aceleró. Este año hubo muchas ausencias y tristezas que compartir en la mesa de la cena, pero también mucho por agradecer, la vida y la salud. A Nick, que antes de entrar en coma alcanzó a decir adiós, no le cabe la gratitud en el corazón. Yo hablé con mi esposa y con mis niños y les dije cuánto los amaba. Mi hijo pequeño le dijo, papi, tú eres el papá más fuerte que he conocido. Los Falvo lograron salir adelante, pero el COVID-19 ha cegado 270,000 vidas en ese país y parece cebado con esta nación en la que muchos se rehúsan a acatar las reglas, una paradoja sobre la cual reflexiona el periodista Ricardo Brown. Y me parece que es un dilema en cualquier sistema democrático, dónde comienza el derecho colectivo y dónde termina y comienza el derecho individual. Y aquí, una vez más, el efecto del liderazgo. La posición que ha asumido el presidente públicamente, un impacto en esa gente que lo sigue. La tormenta está creada y con el desplome de la economía ya le pasó a Donald Trump su propia factura. Le arrebató la pandemia un argumento que en su criterio era muy fuerte para convencer a los votantes de Estados Unidos que le dieran otros 4 años en la Casa Blanca. Sin opción de controlar la propagación y menos aún el comportamiento humano, las esperanzas están puestas en el inicio de la vacunación y en un drástico timonazo. Más difícil va a ser la post-pandemia. Con un atenuante, somos todos. El planeta en pleno tendrá que levantarse, reinventarse y aprender de sus errores.